Seguimos en las tardes, es tiempo de nieve, tiempo de hablar a media voz, tiempo de tertulia un poquito gélida. Esta mañana, en fin, casi Marta nos arrancamos a cantar villancicos, ¿no? Pero luego ha salido el sol. Y a poner cadenas, es que yo creía que no llegaba, te lo juro, y vivo aquí al lado, ¿eh? Yo casi las he tenido que poner. En fin, vamos a ver cómo han leído nuestros compañeros de tertulia. Gabriel Sanz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Del Pozo, Marta Nebot, hola, ¿cómo estáis? Pues hola. Mira, Marta tendría que estar aquí y no ha podido venir, ¿verdad, Marta? No, imposible. Me tienen aquí un poco secuestrada. ¿Dónde estás? Ya afortunadamente casi. Estoy en las afueras de Torrelodones, en una urbanización metida en una especie de encinar, donde digamos que ha sido difícil llegar e imposible salir. O sea que aquí estoy. Sí, de momento sí. También está con nosotros Maribel Sánchez de Haro, como siempre. Bueno, disfrutando de la nieve según venía, pero casi me hipnotizaba un poco, ¿eh? Viene con bufanda. Sí, es verdad. Mira, no me la he quitado. Y con buenas botas. Nada, aquí todos preparados. Pues ese es el primer tema de tertulia de hoy. La noticia esta mañana ha sido esa potente nevada que en Madrid ha caído completamente por sorpresa. Nos hemos levantado y paz, nevada al canto, y se han colapsado muchísimas carreteras, Marta. Sí, temporal también en otras partes de la península, de viento, de lluvia, de todo, ¿eh? Conductores atrapados coincidiendo con la hora punta, además, madre mía, de entrada a los coles, a los trabajos. En toda España más de 157 carreteras afectadas, Maribel. ¿Es así? Y 19 principales. Muchos problemas en Ávila, en Segovia, en Cáceres. Retrasos en Barajas, cerraron una vía, luego la abrieron. En Renfe también. Desalojos en Jaén, en Cádiz. Alumnos sin clase en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. La borrasca Cristín trae nieve, lluvia y también vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Todas las comunidades con avisos y solamente se salvan Navarra y Canarias. Se llama Christine Klander. No. Podría ser. Es que esta borrasca Nos teníamos que haber ido a hacer un programa especial a Canarias, hombre, o a Navarra. Es que no hemos tenido ojo. Pero de todas formas somos un poco ortopédicos con la nieve. Ya te digo, muy han caído 4 centímetros de nieve. Y ya estábamos todos y parece agobiados. que estamos en Alaska. O sea, no, ¿Cómo voy a volver a casa? Era la pregunta. No exageremos, bueno, no me digáis que esta mañana no se os ha pasado por la cabeza la palabra Filomena. Sí. Claro. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, Gabriel? Pues mira, contigo. yo no me he enterado de nada, me he despertado, mi hijo tenía que ir a una clase de conducir, práctica, de coger el coche. Menudo de día. repente levanto la persiana y veo todo blanco. Bueno, yo vivo más en Tres Cantos, en un municipio del norte de Madrid, que está a una cota importante, 800 metros, y digo, buah, esto se pone complicado. Le digo, Héctor, lo vas a tener difícil. Y evidentemente ha sido difícil toda la mañana. También es cierto que ahora ya no, ¿eh? Ahora ya está todo bastante Pues ya... ha salido el sol y todo. Sí, pero cuidado, que van a venir lluvias, frío y placas de hielo, ¿eh? Cuidado con eso. Y tenemos a Tony Cano también con nosotros. Bueno, con nosotros. Está a bordo del tren, no ha podido llegar, pero creo, Tony, buenas tardes, ahora nos cuentas. Buenas tardes. Pero creo que estás con una chica que afectada por la nevada, ¿no? Sí, pues aquí estamos afectados por la nevada, más de 3 horas de retraso en ese trayecto Barcelona-Madrid, que es lo que tendría que durar el trayecto en sí, pues llevamos más de 3 horas de retraso y ella esta mañana estaba en Madrid. ¿Y qué te ha pasado? Bueno, ha empezado a nevar en Alcobendas, me he levantado por la mañana, no paraba de nevar y digo, me tengo que ir y he adelantado el viaje muchísimo y gracias a Dios que el del Uber ha dicho yo tiro para adelante y hemos salido, pero se han quedado un montón de coches sin poder salir. En las subidas las ruedas no tiraban. Claro, los coches no llevaban los neumáticos de nieve, no llevaban las cadenas, y entonces era que yo, muchísima gente se ha quedado aislada, gente que no puede llegar a su trabajo o gente que no puede volver a casa. Tú estás volviendo a casa, ¿no? Estoy volviendo a casa y menos mal, porque yo pensaba que no salíamos. Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, el tren que teníamos que coger para ir a Barcelona tenía que llegar y yo iba mirando en la aplicación de Adif a ver si llegaba, no llegaba, y luego cuando hemos salido de Atocha nos hemos encontrado con ese tren parado en Guadalajara. O sea que nosotros ahora llevamos 3 horas de retraso también. O sea, los trenes, lo que es ya, evidentemente se ha reducido la velocidad, ya sabemos por las últimas semanas después del accidente, para hacer los controles de toda la vía, pero la cuestión es que además el temporal, hay gente que habla de una catenaria afectada por la nieve, no se sabe bien, pero los retrasos hoy son aún mayores que los días anteriores y estamos viendo, a ver, ahora llegaremos, ahora llevamos más de 3 horas de retraso y aquí estamos.
Pues luego volvemos contigo, si se puede. No te preocupes, Tony, gracias. A vosotros. Gracias. Vamos a ver cómo está Mireia de las Nieves. Mireia, ¿cómo lo has vivido? Pues mira, y nosotros hoy hemos amanecido en Barcelona con un solazo maravilloso. El tema de la nieve a nosotros nos llegó este fin de semana, estábamos en alerta y precisamente a mí me cogió arriba en la montaña y la nieve nos llegaba, bueno, ahí en la zona delante de casa nos llegaba más arriba de la rodilla. O sea, que no os pongáis a temblar ahora con estos 4 centímetros, como decía Gabriel, porque oye, ahí nos llegaba más arriba de la rodilla. Qué flojos somos. Ahí vamos con palas. O sea, a ver, pero también es verdad, y eso, bueno, no, pues el día a día esto lo notamos mucho, que a la que aquí caen 4 gotas, pues ya parece, ya no hablemos ya ni de la nieve. O sea, una cosa es en ciudad y otro tema es pues ya en zona de montaña o donde se está más acostumbrado y están las máquinas quitanieves que están pasando cada 10 minutos. Entonces la nieve, cuando se puede disfrutar, pues es un regalo inmenso de la naturaleza. Cuando acaba afectando a nuestro día a día, pues es lo que nos deja como muy en estado de shock repentino. Marta, ¿y tú cómo vas en el Pinar, en Encinar? Sí, ¿Es un agujero o algo en el iglú? No. A ver, la calefacción va muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy muy contenta, no os voy a decir que no. Pero a ver, a mí esta mañana me ha pasado lo siguiente. Yo tenía a la hora de la 1, tenía que ir ahí a Prado, estaba en Prado del Rey esta mañana, y yo he pasado por la carretera sin ninguna dificultad. Había como una especie de aguanieve, pues tipo a las 6:30 de la mañana. Nada, no pasaba nada, ni iba a pasar nada porque no estaba previsto que pasase nada. Menos de una hora después, cuando ha empezado el programa, ya estaban dando que en la hora punta de Madrid estaba nevando salvajemente y, bueno, casualidades de la vida, había una cámara en mi pueblo, en Torrelodones, enseñándome por dónde yo tenía que entrar a mi casa y por dónde no iba a poder entrar a mi casa. Hombre. Estaba todo parado, se ha parado la carretera, la A6 ha estado parada toda la mañana. Ha sido una nevada muy rápida y muy inesperada. Pero por lo salvaje tanto, Marta, había salvaje sal. no. A mí me ha gustado mucho esto de salvaje, me ha encantado porque venimos de la borrasca Ingrid, que la calificaron también de salvaje y entonces estamos en una salvajada maravillosa. Hay una psicosis ya dejadme desde que Filomena. yo os explico el salvajismo. O sea, si no hay nada de nieve, si nadie lo ha avisado, si nadie ha echado sal, si no está previsto y en menos de 2 horas se pone blanco y sube y cuaja y los coches se paran y las autovías se cierran, pues oye, Pista de un poquito patinaje. fuerte sí es, sí. un poquito fuerte sí es, y desde luego rompe la dinámica de la ciudad brutalmente. O sea, Madrid esta mañana, en muchos colegios los niños no han llegado y había fregados de niños que sí que ya han llegado, colegios que no acababan de abrir, gente, yo por ejemplo vivo con alguien dependiente y muy asustada porque se quedaba solo y yo no sabía, tenemos Filomena todavía en la cabeza y oye, pues sí, efectivamente el miedo es libre, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, ha pasado algo muy rápido que ni siquiera los partes meteorológicos tenían previsto. Bueno, Como decía Gabriel, somos un poquito obtusos con la nieve. Siempre nos pilla el toro, siempre. Este es un país eminentemente cálido y es mediterráneo en gran medida y entonces claro, no estamos preparados como pues para la nieve en general. El norte sí, el norte de España sí, pero de Madrid para abajo en general, ¿no? Y es normal que así sea. De todas formas, somos también muy de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, los coches tampoco están preparados. Muchos tenemos la rueda, en general, o un plural majestático, tenemos las ruedas o ya con bajo perfil o no son ruedas de invierno y eso facilita el patinaje, el aquaplaning y todo. O sea, bueno, y Ceuta se ha quedado ahora mismo aislada de la península porque recordamos que el temporal de viento, temporal también, en el mar, en alta mar, etcétera, está siendo muy complicado el día, ¿eh? Ha nevado por casi toda España, ¿eh? O sea que... Dejadme que añada una cosa si puedo. Dime. Hablabais de la diferencia entre ciudad y fuera de la ciudad. Yo estoy un poco en un híbrido medio campo, digamos, medio urbano, porque no estoy tan lejos de la ciudad, pero aquí los árboles han caído, en cuanto no echas sal y no viene un quitanieves, los coches derrapan. Es verdad que no tenemos ruedas de nieve, pero es que no las tenemos ninguno. Entonces, aquí en la urbanización había un coche cruzado, había puntos en los que la gente se ha bajado de los coches y empujábamos el coche para pasar. Quiero decir, que yo sé que lo de salvaje a lo mejor visto desde fuera suena un poquito exagerado, pero entendedme lo que quiero decir, que fuera de donde no han estado los quitanieves, aquí en Madrid
habría habido situaciones complicadas, de verdad, ¿eh? Claro, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante que hayas puesto encima de la mesa el tema de las personas dependientes, porque las personas dependientes, de la misma manera que las personas que tienen una discapacidad, y especialmente a nivel de movilidad, de la misma manera que las que tienen un tema mental, todo lo que se refiere a cambios de tiempo o a cambios bruscos les afecta muchísimo. Es que no llegaba la persona que le atiende. Esta Claro, mañana, claro, como que la podía 6 se ha llegar. quedado cerrada, se quedaba solo y entonces se convertía en una situación desesperada. Estas situaciones de aislamiento pueden ser muy fastidiadas para mucha gente y no lo debemos olvidar. Lo que tenéis que hacer es llevar cadenas, como yo en cualquier caso. Eso es verdad. Siempre. Y saber Saber ponerla. ponerla. Es el Que cuello. es fácil, Yo que llevo es una, fácil. pero en el cuello. Hacemos una mini pausa y vamos ya con otro tema de la tarde. Radio Nacional de España. La radio por delante. Cada vez es más difícil abrir el corazón a otras personas porque tenemos miedo de que nos vuelva a doler insoportablemente. Esta semana hablamos con Violeta Gil. Va a haber momentos en los que eso sea doloroso. La escritora y actriz nos presenta el poemario Andábamos maravillados, pero en el rechazo una invitación a reconsiderar algunas ideas sobre el amor y la amistad que, ojo, también se puede leer como una propuesta política. Si nos cerramos y que si pensamos que todos estos impulsos solamente tienen que ver con un momento de la vida. La Estación Azul. Carolina Alba. La literatura en la radio. Los sábados a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. Bueno, dejamos de hacer muñequitos de nieve, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de José Luis Ábalos, después de 2 meses ya en la cárcel, ha renunciado a su acta de diputado, lo ha anunciado en X, la antigua Twitter, antes que en ningún sitio, y también vamos a hablar de la primera petición de indulto para el exfiscal general del Estado. Sí, la han registrado 2 ciudadanos argumentando razones de justicia, equidad, utilidad pública, y aquí el gobierno, ya sabemos, Maribel, tiene la última palabra. Sí, y ya ha iniciado el trámite legal, ha pedido un informe al Supremo, que fue quien condenó precisamente a Álvaro García Ortiz en noviembre a 2 años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros. Pero ese informe, ni tampoco el de la Fiscalía, ninguno va a ser vinculante. La decisión final corresponde al Rey a propuesta del Consejo de Ministros. Bueno, os pregunto a los 3, empezamos contigo, Mireia, si te parece, ¿creéis que García Ortiz será finalmente indultado? Pues García Ortiz sí que puede ser finalmente indultado porque hay 2 vías. Mirad, para empezar, la sentencia fue respaldada por 5 de 7 magistrados del Tribunal Supremo. Hubo 2 votos particulares de 2 magistradas que ya en su momento manifestaron la discrepancia absoluta a la condena y que se refirieron exactamente, palabras literales, que era una mera sospecha y que debería ser absuelto. Esto por una parte. Y luego García Ortiz presentó también, al ver estas 2 magistradas, presentó entonces un incidente de nulidad que a día de hoy está pendiente de resolución. Por lo tanto, hay 2 vías abiertas. Estabais diciendo que ahora el tema dependerá del Rey. Bueno, a ver, de entrada, esta petición tiene que haber, como decíamos, este informe, pero es que el informe deberá ser escuchado tanto por Fiscalía como por la propia parte agredida. Y es entonces cuando ya pues el Ministerio de Justicia y se delibera con el resto del Consejo de Ministros quien tiene la última palabra, y es el Rey, eso sí, la figura suya, quien concede el indulto. Pero habiendo estas 2 vías, si no funciona una, hay otra. Entonces lo veo muy interesante. Marta, ¿qué te parece a ti? Bueno, a mí me parece que esto era evidente que iba a suceder, que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que este caso es paradigmático y ha dejado preocupada a la ciudadanía. Yo me incluyo entre la gente preocupada. Me parece que el factor ideológico en esta sentencia es llamativo. El viernes van a presentar un escrito 150 juristas. Hay muchísimos juristas que, como yo, no hemos entendido esa sentencia y que tiene, voy a decir, sospecha de un sesgo ideológico que deja a media España preocupada. Entonces,
Entonces, yo entiendo que este indulto se produzca, entiendo además que bueno, pues que se va a hacer con todas las garantías, que es una figura completamente legal y que es completamente oportuna, teniendo en cuenta que además el gobierno desde un primer momento ha defendido la inocencia del fiscal y como yo, y que entiendo que, como digo, como muchísimos juristas y creo que mucha ciudadanía, pensamos que es oportuno. 2 síes, 2 points a favor de Álvaro García Ortiz. Tú, Gabriel, ¿qué opinas? O sea, Gabriel, opines lo que opines, da igual, te lo acaba de decir Cantero. Ya me la ha tumbado la mayoría. Me la ha tumbado la mayoría. A ver, yo creo que, no, si la pregunta es si va a ser indultado, yo creo que in extremis será indultado, pero creo que antes tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional. Y creo que el gobierno hará bien esperando todos los trámites procesales, porque si hay un recurso, tendrá que pronunciarse el Tribunal de Garantías, donde posiblemente se dé la vuelta al argumento del Tribunal Supremo, es decir, que los argumentos de las 2 magistradas del Supremo a favor de la no condena de García Ortiz se impongan en la mayoría progresista del Tribunal Constitucional. Y solo si el Tribunal Constitucional no le da la razón a García Ortiz, podría, yo creo, que entrar el gobierno vía indulto. Por cierto, González Amador hace unos días recurrió ante la Fiscalía a la decisión de no expulsar, hablábamos de indultar, él pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. No sé qué os parece, porque parecía que la batalla había terminado, pero la batalla continúa, parece, ¿no? Es que la inhabilitación conlleva la expulsión inmediata. Yo supongo que todo eso se paralizará ahora en previsión de los recursos y del el posible indulto, etcétera, etcétera, ¿no? Imagino que se paralizará de momento, ¿no? Marta y Mireia. Yo no estoy de acuerdo con la expulsión. No estoy de acuerdo con la expulsión precisamente porque veo que hay una clara, desde un punto de vista jurídico, como jurista, veo mucho tema ideológico en cuando se decretó y considero que no toca hacerlo ahora, sino que precisamente pues haya este proceso que tiene que haber. Marta, yo te quería hacer una pregunta y es, imagínate que el indulto prospera, con todo lo que se ha hablado de la relación entre el gobierno y la fiscalía, supondría de alguna manera un precedente y no sé si significativo. Claro, pero es que esta sentencia supone un precedente y significativo. Es que la presunción de inocencia de este hombre yo creo que ha sido vulnerada. Sí. O sea, si hay un montón de testigos diciendo que no fue él, es que yo, fíjate, tengo muchísimo respeto a los juristas y sé que hay cosas muy complejas que los mortales y los periodistas a lo mejor no vamos a entender nunca. Pero este es un caso muy simple porque hablamos de revelación de secretos. O sea, alguien ha, digamos, desvelado algo que no se podía desvelar. Durante la instrucción y durante el juicio lo que quedó demostrado es que había gente que tenía esa información antes de que la tuviera el fiscal general del Estado, luego ya alguien lo había filtrado antes por lo menos, y pruebas de que se publicó antes también de que este hombre le llegara, y además un montón de periodistas que dijeron al tribunal que su fuente no era el fiscal. O sea, lo que tenemos es un montón de pruebas a favor de su inocencia y ninguna prueba contundente a favor de su culpabilidad. Y sin embargo, tenemos una sentencia condenatoria. Entonces, de verdad que fue un choque y sigue siendo un choque brutal con la ciudadanía, además con sesgo ideológico, como digo, y la justicia no puede hacer eso, no puede tener estos sesgos, ¿no? Y luego una cosa que me gustaría añadir sobre lo que decíais de González Amador. Hay mucha gente diciendo, oye, a la Fiscalía dejémosla en paz, la Fiscalía tiene que trabajar, pasemos páginas, sigamos adelante. Bueno, pues el señor González Amador no tiene ganas de que eso suceda. El Tribunal Supremo no dijo, echemos a este hombre de la carrera fiscal. No es eso lo que sentenció el tribunal, que fíjate que estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la sentencia, pero no la llevó tan lejos. Y sin embargo, González Amador todavía quiere más. Bueno, pero quiere más. Pero cuando un Tribunal Supremo te inhabilita para ser fiscal, no para ser cocinero. O sea, esto es así. Perdona. Te inhabilita para ser fiscal general. Hasta donde yo sé, no te inhabilita para ser fiscal. Y de hecho, así lo ha entendido la fiscal general del Estado y la Fiscalía. Perfecto, entonces, pero es una interpretación tan plausible como la otra. De todas formas, a mí me gustaría... Es una interpretación que fuentes del Supremo me han dado que es así, ¿eh? O sea, no me la estoy inventando, Gabriel. Ellos no sentencian que lo echen de la carrera para siempre y que se ponga a hacer bollos. No es eso lo que han sentenciado. A ver, de todas formas, yo creo que haríamos mal diciendo que aquí se le ha condenado, los 5 magistrados, vamos a decir así, le han condenado por revelar unos secretos que evidentemente estaban también en posesión de otros. Se le ha condenado por ser un funcionario público, nada menos que el fiscal general del Estado, y
supuestamente, o ya no tan supuestamente, a la luz de la sentencia, haber filtrado un documento y perjudicado el derecho de defensa de un tercero. Bueno, sin prueba, escucha, sin pruebas lo dices tú, Marta. Hay 5 magistrados del Supremo de la Sala Segunda que dicen no. Perdona, Gabriel. Está elevado a público, lo de mera sospecha. Es que lo hemos leído todos. Bueno, es que no es que el tribunal no sentencia, pero el tribunal no esgrime ninguna prueba concreta, ninguna, cero pelotero. Vamos a hacer un intercambio. Entonces estamos acusando de prevaricación a los 5 magistrados del Supremo. Pregunto, por condenar sin pruebas. Por condenar sin pruebas. Mira, yo no soy juez y yo no voy a condenar aquí a nadie. Lo que sí voy a decir es que esa sentencia sigo sin entenderla y no hay una prueba contundente para mandar al fiscal general del Estado a la calle. No la hay. Bueno, por eso mismo, yo ya lo dije cuando la instrucción, hace tiempo que se veía venir, porque además parece también que hay un cierto corporativismo que no entiendo tampoco, porque se veía venir, o sea, igual que ahora ha habido 2 votos particulares en contra, ya en la instrucción el tribunal que aceptó, digamos que la causa siguiera hasta el Tribunal Supremo, dijo lo mismo otro de los jueces. Bueno, Marta, esto eran completas suposiciones. No nos enredemos más en esto, que nos quedamos sin tiempo, y quiero saber qué os parece lo de Ábalos, que renuncia al acta 2 meses después de entrar en la cárcel de Soto del Real. Gabriel. Pues que al gobierno le viene de cine, porque ahora ya solo necesita la abstención de Junts para aprobar cosas en el Congreso. No todo, pero cosas en el Congreso. De todas formas, yo no tengo claro que esto acabe con una aprobación presupuestaria solo con la abstención de Junts, porque Junts ya había dicho que rompía la legislatura, por lo menos, y además lo sometió a la consideración de su militancia, con lo cual Junts no tiene fácil dar marcha atrás en eso. Personalmente, Ábalos, creo, yo estaba intentando informarme a raíz de la decisión suya esta mañana, no le afecta en tanto que la apertura de juicio oral por el caso de las mascarillas se va a hacer en el Supremo y le va a condenar al Supremo. Sí le afectan los otros casos del tema de las mordidas, que junto con Santos Cerdán, las comisiones, etcétera, eso sí irá ya a la Audiencia Nacional y tendrá derecho de recurso a su vez ante el Tribunal Supremo en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Mireia, un apunte sobre Ábalos. Pues precisamente él, al dejar de ser diputado, pierde el aforamiento y la causa por el caso Koldo pasa del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Él renuncia, pero para nada va a quedar libre de juicio. Eso es. ¿Y tú, Marta, cómo ves lo de Ábalos? Bueno, yo prefiero que no tenga acta que la tenga. O sea, y me parece que le ha hecho un flaco favor a las siglas que llevaba representando tanto tiempo, agarrándose al acta de esa manera tan lamentable, para acabar en el mismo sitio. O sea, era una jugada muy desesperada y muy absurda, que lo único que ha hecho ha sido afear todavía más la imagen que podíamos tener de él, ¿no? Claro, es que él en febrero del 24 ya tuvo la oportunidad y no quiso entregar su acta al PSOE. Sí que la entregó. Pero ¿por qué lo ha hecho ahora? O sea, a mí la sensación que me da, la sensación lo tengo muy claro, es que lo ha hecho ahora porque ha perdido su recurso de apelación y ahora está diciendo que lo hace por respeto y la legalidad. Hombre, si era por respeto y la legalidad lo hubieras hecho cuando tocaba, que era en febrero del 24. Yo creo que lo ha hecho, si me permitís, compañeras, yo creo que lo ha hecho un poco iba a decir por ego, por prurito, por su honor malentendido, en el sentido siguiente: sus abogados, los sucesivos que ha tenido, y ahí Mireia seguro que se conoce mejor el paño, le han dicho, renuncia al acta, que es que te van a tratar como un ciudadano normal, vas a tener derecho de recurso, y con el tema que tienes delante, con la condena o petición de condena tan alta que tienes de hasta 25 años, te van a crujir y no vas a poder recurrir, y se lo han dicho uno tras otro todos los abogados, pero él no ha querido, y chico, ahora se ha caído de la burra. Claro. Pues bueno, vamos a hablar de otra cosita, que se nos va el tiempo. Y eso es lo que tenemos ahora. Tiempo para comentar los espléndidos datos de empleo de España. En 2025 se crearon 600.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de paro bajó de las 2 cifras del 10% por primera vez en 17 años. Sí, es una muy buena noticia. Casi 22,5 de personas ocupadas. Máximo histórico, 76.000 nuevos cotizantes. Los datos de la EPA indican que el empleo encadena 5 años seguidos de crecimiento, Maribel. Sí, muchos millones de personas ocupadas. Destaca sobre todo el empuje de la industria, del comercio. También mejora la calidad del empleo porque suben los trabajadores con contrato indefinido y más sube el empleo entre mujeres que entre los hombres. Bueno, y antes de comentar con la mesa, vamos a volver con Toni Cano al ferrocarril. ¿Habrá llegado ya? Retrasado, a ver por dónde vas. ¿Qué te dicen los ciudadanos, los viajeros, sobre estas buenas noticias que afectan al empleo?
Pues mira, he tenido la suerte de coincidir con compañera de viaje, una chica de 23 años, profesional, arquitecta de técnica. ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo trabajo. Estoy trabajando ahora mismo en una constructora. Estás trabajando en Barcelona, pero tu vida transcurre entre Barcelona y Extremadura. Sí, correcto. ¿Y en Extremadura tus amigos también de 20 y pico, cómo están? Pues trabajando todos. O son autónomos o tienen empleo. Bueno, pues esto es una muy buena noticia, que tanto en una zona industrializada como Barcelona y en una parte como Extremadura, el trabajo juvenil esté también sumando, porque estamos por debajo del 10% de paro. Muy fuerte, la verdad, es muy fuerte. Pero en positivo, ¿no? Entiendo. Bueno, claro, exactamente, muy positivo. Pues que así siga. Pues nada, y aquí nosotros seguimos en el tren poquito a poco, con el chacachá del tren. Venga, vamos. sigue con el chacachá del tren y ahora lo que hace falta es que baje un poquito el precio de la vivienda. Bueno, España destaca sin duda en Europa, es una buenísima noticia. Somos una vez más el país que más nuevos puestos de trabajo aporta a la Unión Europea, Gabriel. Pues fíjate, ese es un dato maravilloso, sobre todo para quien ha conseguido un empleo, y esto tiene mucho de barrera psicológica. Bajar del 10% era un reto que teníamos como país, porque somos un país que siempre estamos a la cola. Y paradójicamente hay un dato del que se habla menos, pero es más importante, David. Ha aumentado la productividad. Un 1,4%, cosa que está estancada, o guarismo que está estancado en el resto de Europa. ¿Por qué es importante aumentar la productividad? Es decir, el valor añadido por hora trabajada. Porque eso significa aumento de salarios a corto y medio plazo. No sé cuánto, no se puede hacer una traslación directa, pero sí va a significar aumento de salarios, porque además ha aumentado en sectores como industria, alta tecnología y sectores de valor añadido. Marta y Mireia, 2 minutos cada una, que se nos va el tiempo. Marta. Nada, yo felicitarme porque la economía va como, no sé cómo decirlo, porque luego todo puede ser utilizado en nuestra contra, ¿no? Ya se habló de brotes verdes, ya hablamos de cohetes, ya hablamos de todo. A ver, son cifras muy buenas, es como para estar contentos y orgullosos y también como para pedir más, ¿no? Yo creo que siempre hay que pedir más. En un país en el que el 20% de la población es vulnerable, tenemos que celebrar que cada vez hay más gente con puestos de trabajo, además con trabajo estable a partir de la reforma laboral, pero también tenemos que recordar que tenemos trabajadores pobres y que tenemos un 20% de población vulnerable, insisto, que está por debajo de los umbrales de exclusión social. Entonces, bueno, yo creo que esto está muy bien, pero que esto tiene que permear para abajo y que un gobierno progresista todavía tiene que fijarse más en eso. Mireia, cierras tú ya, tienes lo que dice Marta, 2 minutos. A nivel de titular estoy realmente muy contenta, muy feliz, es grande, o sea, esto nos está demostrando pues la fuerza de este mercado laboral y la estabilidad. Repito, y he empezado diciendo que como titular. Sabéis que me gusta ir muchísimo a la letra pequeña, que además soy miembro del Tribunal Laboral de Cataluña, con lo cual voy muy al detalle y pues hay datos que no me gustan, como es el tema del empleo a tiempo completo. El empleo de tiempo completo, sabéis que es el de mayor calidad, pues este ha disminuido y ha disminuido mucho. El que ha aumentado es el del tiempo parcial. Sí que estoy feliz totalmente porque es donde han habido más mujeres que han podido lograr empleo, pero son empleos de temas servicios y que tienen una parcialidad y además de poco tiempo. Por lo tanto, estas cifras se tienen que leer muy bien porque ha incrementado también el número de trabajadores por cuenta propia, que esto puede parecer de entrada fantástico, con 22.300 personas, pero a la que vamos a ver las edades, acaban siendo personas que acaban haciéndolo por tema de edad y porque no están teniendo otra salida. Entonces, oye, sí, celebremos, maravilloso, y es realmente para estar contentos, pero vamos todavía a mejorar más, a conseguir esta calidad, que es realmente lo que tenemos para que no haya personas excluidas, trabajadoras y sin llegar a fin de mes. Pues nada, todavía queda camino, es evidente, pero un 10% de tasa de paro por debajo del 10% es una buenísima cifra. Sería bueno alcanzar la media europea, que está en el 6%. A mí particularmente me llamaba ayer la atención de estos datos, la baja ocupación en sectores como la hostelería. Es curiosísimo, sí. O sea, que siempre hemos sido un país en el que han sobrado camareros y ahora estamos, digo camareros, digo en general, sí, en hostelería. De hostelería. Y en el campo. En el campo. También, en fin, que coincide que siempre son sectores donde hay
bajos salarios. A ver, yo antes he hecho hincapié en el tema de la productividad, pero lo he hecho porque hablamos mucho del incremento de contratos, pero en sí mismo no es importante porque es un crecimiento vegetativo, porque ha aumentado la población en España. Es decir, ha venido mucha inmigración y además está muy bien porque está sosteniendo el país, ellos y nosotros. Con esa todos. regularización también, Pero, que lo comentamos con todo, ayer. Pero es importante el valor añadido, porque desde hace 30 años España no creaba ese valor añadido que hacía que los salarios estuvieran estancados y hubiera eso que llamaba Marta con gran criterio, trabajadores pobres. Muchas gracias, Gabriel Sanz, Mireia del Pozo, Marta Nebot. Os dejamos vuestras aventuras en la nieve. Un besito. Llega el boletín de las 5 y luego seguimos en las tardes con una entrevista muy interesante. No se lo pierdan.